Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Los evangelios muestran dos ocasiones en particulares cuando el Señor Jesucristo hizo milagros de sanidad sobre personas que tenían lepra, sobre los leprosos. El otro pasaje de Lucas es el capítulo 17. Ahí, en esa ocasión, relata cómo él curó a 10 leprosos al mismo tiempo. Sin embargo, sabemos que no fueron solamente esas dos ocasiones, porque en muchas otras ocasiones dice el mismo Señor Jesucristo que eso era lo que debían comunicarle a Juan el Bautista cuando preguntó sobre si Jesucristo era aquel a quien estaban esperando o no. Y el Señor le respondió, dice: y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea que él sanó a muchos leprosos, a pesar de que los tres evangelistas de los evangelios sinópticos hacen énfasis en estas dos ocasiones. De hecho, sabemos, y lo vemos claramente en Mateo 26, el hecho de que el Señor estaba en la casa de Simón el leproso, así dice la Escritura, una persona que él había sanado y que estaba entonces visitándole porque ya la lepra le había abandonado. Cada ocasión en la cual el Señor Jesucristo hace un milagro, los evangelistas lo enfatizan de una manera mayor o menor, pero en este caso no hay mayor énfasis entre lo que uno relata y el otro relata. Los milagros del Señor Jesucristo lo que hacían era validar que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios. Y los únicos que no creían en que los milagros, por así decir, atestiguaban de la realidad de que era Dios viviente quien estaba en medio de ellos, eran aquellos fariseos, aquellos religiosos, los cuales llegaron inclusive al extremo de atribuírselo a Satanás. Por Belcebú, el príncipe de los demonios, es que hace esos milagros. Y el Señor le sentenció de una manera muy grave cuando le dijo que ningún pecado, o que todos los pecados, mejor dicho, son perdonados a los hijos de los hombres, pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba dentro del Señor, por el cual Él realizaba estos milagros, el Espíritu de Dios, dice, no le será perdonado ese pecado ni en este siglo ni en el venidero. Pero el hecho es que Lucas está interesado aquí en manifestar cómo el Señor interactuó con este leproso de una manera muy particular. Y a pesar de que en capítulo 8 de Mateo dice que en esa ocasión le seguía mucha gente al Señor Jesucristo, evidentemente hubo una especie de aparte que hicieron el Señor con el leproso cuando el leproso se acercó al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo esto? Porque los leprosos debían mantenerse lejos de toda la gente. Y no solamente eso, si hablaban, a pesar de la distancia, debían taparse, cubrirse la boca para hablar. Era algo que estaba completamente establecido. Y mientras iban caminando debían ir voceando: inmundo, 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 de manera de que las personas supieran a distancia que no debían acercarse a él y que él no podía acercarse a ellos. De hecho, debían vestirse de una manera muy particular, con una serie de ropas rasgadas, a fin de que fuera notable el hecho de que tenían esa enfermedad, la enfermedad de la lepra. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa. Es producida por la bacteria que se llama Mycobacterium leprae y fue descubierta en 1874 por un médico noruego. Por eso se le llamaba el bacilo de Hansen. Pero posteriormente, en el 2008, en la Universidad de Texas, se descubrió otra bacteria que también causa la enfermedad, que es la Mycobacterium lepromatosis, ¿verdad? Sus similitudes son enormes con la original y fue identificada en esta época. Estamos hablando ya de este siglo. La lepra fue históricamente incurable, pero no solamente incurable, sino también una enfermedad mutilante. Iban mutilando a las personas y producía vergüenza en aquellas que lo tenían. En el 1909 se decretó
a nivel mundial el hecho de que todos aquellos que estaban afectados por esta enfermedad debían ser separados del grupo de las personas, de las sociedades donde vivían. O sea, una exclusión sistemática de los leprosos a fin de que hubiese una especie de profilaxis para que esa bacteria, esa enfermedad no se traspasase, no contaminase a los demás. De ahí entonces surgen los que se llamaron leprocomios o leprosorios, ¿verdad? Aquí hubo también, creo que ya no existe, lógicamente, porque hoy día se dice que es la menos contagiosa de todas las enfermedades infectocontagiosas, o sea que es muy curable la lepra hoy día. Pero estamos hablando de unos años atrás, en la época de Trujillo, todavía había un leprosorio aquí por los lados de Nigua, ¿verdad? Que tengo entendido que hoy día está completamente abandonado. Pero la lepra hacía que las personas tuvieran que separarse del resto de la sociedad. Definitivamente, era una enfermedad que afectó a la humanidad desde los años 600 antes de nuestro Señor Jesucristo y fue diagnosticada en diferentes civilizaciones. Por ejemplo, la antigua China pues consigna una serie de casos de lepra, también en el antiguo egipcio, en la India también. O sea, desde la antigüedad fue una enfermedad que afectaba y estigmatizaba a aquel que la tenía, o sea, lo marcaba de una manera muy particular. ¿Cómo operaba la lepra? Bueno, la lepra simplemente lo que hacía era atacar los terminales nerviosos de la piel y anestesiar la piel. Consecuentemente, una persona se convertía insensible, o sea, si tocaba algo no sentía lo que tocaba, y asimismo si se cortaba o se hacía daño, pues tampoco se percataba de eso. Eso hacía que la persona se fuera infringiendo daño a sí misma, se fuera mutilando a sí misma sin darse cuenta. O sea, que era capaz de cruzarse con algo que le clavara y le llevara un pedazo y no se daba cuenta de ello porque no le dolía. La insensibilidad que le causaba a las personas hacía que sencillamente esa persona se hiciese daño a sí mismo. Por lo general, la lepra comenzaba con una serie de manchas blancas que eran presentes en la cara, en la nariz, en las mejillas, en las orejas, mucho en el rostro, ¿verdad? Y esto después se desarrollaba o crecía con tumores por toda la cara y por todo el cuerpo en general. Lo que hace es impedir la irrigación sanguínea. Consecuentemente, los órganos y los huesos se van destruyendo. El olor de un leproso era algo nauseabundo porque era podrirse en vida. Atacaba los ojos, los dientes se le caían a las personas, la laringe se afectaba, la voz de aquel que tenía un lepra era una que parecía una voz ronca de ultratumba, ¿verdad? Y todo esto hacía que esta enfermedad fuese muy temida por todas las personas durante el tiempo en el cual estuvo pues vigente. La Biblia consigna varios pasajes haciendo énfasis en cómo tratar esta situación de cuando una persona fuese leprosa. De hecho, nosotros vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla mucho de eso y la ley inclusive obligaba a los sacerdotes a fin de que estuviesen entrenados para poder detectar cuando una persona tenía manchas de lepra, porque debía ordenar la separación automáticamente de esa persona de la comunidad. El aislamiento era completamente forzado. O sea que si a alguna persona le aparecía una mancha, debía presentarse ante el sacerdote y el sacerdote evaluar la mancha, ¿verdad? Y ver si realmente era lepra o era algún otro tipo de marca o de infección. El hecho es que Dios utilizó la lepra toda la vida, todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento como una manifestación de juicio y de castigo. Nosotros recordamos los pasajes que están en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, el caso del rey Usías. Usías se atrevió a ofrecer un sacrificio, una ofrenda que no le correspondía a él hacerlo, sino a los sacerdotes. Él se tomó la libertad de ofrecer incienso y sencillamente vino como consecuencia el juicio de Dios sobre él, a pesar de que había sido un buen rey, un rey temeroso de Dios, pero vino el juicio de Dios sobre él y de un momento a otro se convirtió en un leproso. Y eso hizo que tuviese que ser separado y su hijo tomara el lugar, tomara su lugar como jerarca, como rey. También nosotros vemos el caso de lo que sucedió en Números capítulo 19 con María. Ustedes recuerdan, María, la hermana de Moisés y de Aarón, llegó un momento en que, por así decirlo, tuvo celos y se rebeló en contra de Moisés. Realmente estaba rebelándose en contra de Dios. Y Dios lo que hizo fue que de un momento a otro la convirtió en leprosa. Entonces tuvo que apelar a Moisés para que Moisés orara por ella, para que el Señor le restaurara la salud.
Y así mismo fue. Así como le vino la lepra, el Señor le quitó la lepra en base al poder de su propia palabra. La lepra, en términos generales, es incurable. Es incurable. Es una sentencia, o era más bien, una sentencia de muerte. Cuando una persona tenía lepra, esa persona se iba a podrirse en vida. Y consecuentemente en las Escrituras, todo esto para introducir la idea de que la lepra en las Escrituras era un tipo de el pecado. Una persona que era leprosa, era una persona que consideraba inmunda, una persona que debía ser apartada, una persona que no podía ser parte de ninguna manera de la congregación del pueblo del Señor. Y asimismo es la lepra y es el pecado, o mejor dicho, es el pecado como una lepra para aquellos en los cuales mora, radica, y que poquito a poco y de una manera gradual los va pudriendo por dentro y los va condenando a la muerte y a la condenación eterna. Los hombres, los seres humanos por naturaleza, estamos llenos de pecado. Somos aislados de Dios consecuentemente y realmente no tenemos una cura humana que sea posible para la enfermedad del pecado. La lepra del pecado en nuestras vidas nos condena a la muerte, a la separación, al aislamiento. Es una pena, pero es una realidad. Y una vez y otra vez, cuando aparece en la Escritura, la lepra aparece como una manifestación en la cual Dios está reprendiendo, condenando, apartando, sancionando a aquella persona que por su rebeldía, pues simplemente decidió desecharle a él. Ahora bien, tenemos otros muchos ejemplos en los cuales también fue un vehículo para que las personas se acercaran a Dios. Recuerdan el caso de Naamán, el general de los sirios, ¿verdad? Que él buscó del profeta de Dios como consecuencia de que estaba enfermo y terminó sanado, pero no sanado solamente de su lepra, sino también sanado de su incredulidad, porque terminó convirtiéndose en un adorador del Dios verdadero. Bien, pero vamos al texto nuestro. Son pocos versículos, todo esto es introductorio. Ahora vamos al texto de nosotros. Dice el versículo 12 que sucedió que entrando el Señor Jesucristo en una de las ciudades se le presentó un hombre lleno de lepra. Y fíjense que contrario a todo lo que estaba permitido, o sea, este hombre dice, va donde el Señor Jesucristo cuando debía alejarse del Señor Jesucristo y de todo el mundo. Estaba desesperado simplemente, estaba desesperado como consecuencia de su condición. Y él se estaba arriesgando a ser no solamente repudiado por los demás, sino que cuando un leproso cometía ese tipo de acción en contra de lo que estaba legislado, pues normalmente lo que hacían era apedrearlo. Él se estaba arriesgando a ser muerto por apedreamiento, por lapidación, porque estaba acercándose a otra persona, en este caso al Señor Jesucristo. Fue un riesgo que él se tomó simplemente porque tenía un interés muy alto en acercarse al Señor Jesucristo. Tuvo la oportunidad y la aprovechó. Y en ese momento él seguramente no tomó en cuenta las consecuencias que podría traerle, pero le traería consecuencias sin lugar a dudas. Simplemente él quiso aprovechar la oportunidad y se le presentó al Señor Jesucristo a pesar de estar lleno completamente de lepra. Muchas personas buscan del Señor y los buscan por algún interés. Y de hecho, en muchas ocasiones Dios permite que lleguen a nuestras vidas situaciones que nos hagan sentirnos insuficientes para resolverlas, para dirimirlas, para superarlas. Y entonces la tendencia natural de una persona cuando cree que no tiene ningún otro recurso humano es buscarle a Dios. Es el caso de este hombre. Humanamente no había ningún recurso, no había nada que pudiera librarlo de la muerte por podredumbre que le traía. Y en términos espirituales ni hablar, ¿verdad? Nosotros sabemos que el pecado que está en nuestros miembros, la lepra del pecado que está en nosotros, sencillamente nos condena, nos lleva a la putrefacción, hace que nosotros de una manera gradual, cada vez más, seamos autocontaminantes y consecuentemente nuestro fin sea la muerte, la condenación eterna. Porque la paga del pecado, el salario del pecado, las consecuencias del pecado ha de ser siempre en la muerte. Pero es interesante el hecho de que él quiso acercarse y humillarse delante del Señor a fin de poder pedirle a Él, rogarle de una manera tal en el cual convenciera al Señor de que le asistiera. Lo dice el mismo versículo 12. Dice que Él se presentó
lleno de lepra, dice, y el cual, versículo 12, dice, viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó. No tuvo problema para humillarse, no tuvo problema para clamar, no tuvo problema para pedirle al Señor porque tenía una situación real. Cuando nos sentimos satisfechos, completos, que no tenemos necesidades, pues nos acudimos a Dios. Cuando nos vemos con la soga al cuello, cuando vemos la realidad del flagelo del pecado en nuestra vida, las consecuencias que trae la vida de pecado, entonces es posible que nos acerquemos al Señor Jesucristo. Y en ese momento el orgullo o el temor al rechazo no va a ser un factor importante, no va a impedir que nosotros nos acerquemos al único que puede realmente limpiarnos del pecado, a nuestro Señor Jesucristo. Porque saben una cosa, el orgullo, la soberbia, la opinión de los demás, dice, todo esto hace que muchas veces las personas se contraigan, se retraigan, mejor dicho, y simplemente no acudan a aquel que puede librarle de la lepra del pecado. Humillarse delante del Señor Jesucristo es algo que le da trabajo a mucha gente. Hay mucha gente que le da trabajo humillarse delante de Dios, delante del Señor Jesucristo. Decir, Señor, mírame, yo sé la condición en que estoy. Yo sé, Señor, que tú eres Dios, que eres todopoderoso, que eres soberano y que eres misericordioso, y postrado venir con el rostro en tierra como lo hizo él y rogarle a Dios. Él lo hizo. Él no tuvo problema en humillarse. Él no tuvo problema en pedirle al Señor. El orgullo y la soberbia humano es el gran, vamos a llamarle el gran distanciador, si cabe la palabra, o sea que produce distancia entre Dios y los hombres. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero que al que es orgulloso o soberbio, dice, lo mira de lejos, pone distancia a él. Este hombre no tuvo ningún tipo de prurito para acercarse al Señor. Tenía una necesidad muy grande, estaba consciente de la lepra en la cual estaba, y él se acercó al Señor Jesucristo con un interés específico, el interés de ser limpiado, de ser sanado. Y es la misma actitud que debemos tener todos nosotros. Y para esto es imprescindible que vengamos y nos acerquemos a Dios con el rostro en tierra y rogándole. No podemos pelear con Dios, no podemos exigirle a Dios, no podemos demandarle que nos dé lo que no merecemos. Y si no podemos demandarle la salud o el alimento de mañana, mucho menos podemos reclamarle por la salvación de nuestras almas, cuando es una consecuencia directa del pecado que mora en nuestros miembros y el cual cometemos de una manera asidua y regular. Hermanos, este hombre quiso acercarse a Dios. Quiso humillarse y pedirse perdón al Señor. Y quiso también reconocer su condición. Fíjense que en el mismo versículo 12 le dice, Señor, si quieres, ¿qué le dice? Versículo 12, ¿puedes limpiarme? Quiso reconocer su inmundicia. Es interesante que la Escritura no dice en ninguna parte sanar la lepra, sino dice limpiar la lepra. Cuando se habla de lepra no se habla de sanidad, sino de limpieza, porque ese es el punto. Y la única manera de que seamos limpios de la lepra del pecado es si nosotros reconocemos la condición nuestra, confesamos la suciedad que tenemos, y entonces podremos tener la atención de nuestro Señor Jesucristo, el cuidado de Él. Y este Señor no tuvo problema para reconocer su inmundicia. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, estaba diciendo, Señor, estoy asqueroso, estoy sucio, estoy leproso, pero si tú quieres, tú puedes. Y si de querer se trata, pues ciertamente nosotros vemos que Él quiso acercarse al Señor Jesucristo, quiso humillarse y pedir, y quiso reconocer su inmundicia. El Señor Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo he venido, dice, no es para llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestra maldad, cuando somos capaces de contristarnos por quienes somos y en vez de estar satisfechos, orgullosos, simplemente nos lamentamos de nuestra condición delante de Dios en la perspectiva correcta, viéndonos en el espejo de su palabra, pues entonces en ese momento nosotros podemos reconocer nuestra inmundicia delante del Señor y recibir de su gracia y de su misericordia. Porque ese tipo de personas es la persona que el Señor vino a buscar. Aquellos pecadores que reconocen su inmundicia están dispuestos a arrepentirse delante de Él.
Hay otra cosa que él quiso también. Estamos hablando de lo que quiso y lo que no quiso el leproso, ¿verdad? Y la otra cosa que quiso fue manifestar su confianza en el poder sanador del Señor Jesucristo. Él lo quiso manifestar. Por eso le dice, si tú quieres, tú puedes. Señor, si tú quieres, tú puedes. O sea, yo sé que si tú quieres, tú puedes. Nosotros sabemos muy bien que no hay nada imposible para Dios. La Escritura nos lo recuerda una y otra vez. Pero muchas veces caemos en ansiedad por el hecho de que se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que Él es suficientemente poderoso, suficientemente bueno, suficientemente capaz. Y no acudimos a Él. Y no acudimos a Él. El motivo de la sanación era la compasión. Muchas veces nosotros pensamos, Él estaba apelando a la compasión del Señor Jesucristo, no era otra cosa, Estaba apelando a que el Señor tuviera compasión de mí. Eso era lo que estaba suplicando Él. Le decía, si quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Es interesante que la respuesta del Señor va a ser movida por la compasión. Por la compasión. Y voy a hacer un énfasis aquí muy importante. Porque fíjense, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando pura y simplemente de que el Señor Jesucristo tiene lo que se llama una gracia común, que es para todos los hombres, independientemente de que sean creyentes o no creyentes, sean incrédulos o sean personas santificadas, salvadas, redimidas por Él. Y es interesante esto, porque el Señor estaba salvando aún a los incrédulos. El motivo, vuelvo y repito, de la sanación de este leproso iba a ser pura y simplemente la compasión que el Señor Jesucristo habría de tener por él. Y cuando somos objeto de la misericordia de Dios, no por esto somos creyentes. Muchas veces las personas claman a Dios por una situación particular y el Señor se las concede. Y eso no los hace un creyente. Si todo lo que tú quieres del Señor es salud y prosperidad, es posible que el Señor te la dé. Eso es parte de la gracia común del Señor. Pero eso no te hace a ti una persona redimida, salvada, perdonada. No te hace realmente una persona limpia de pecado, libre de la lepra. En este caso, él quiso manifestar su confianza en el poder del Señor Jesucristo para limpiarle y realmente lo tiene. Él es poderoso para concedernos por su gracia toda cosa buena que le pidamos. Pero hay una serie de cosas que él no quiso hacer, lo que evidencia realmente que no era un creyente en Cristo. Se acercó al Señor Jesucristo, se humilló delante de Él, reconoció su condición, su necesidad, su lepra, su inmundicia, manifestó confianza en el poder que tenía el Señor Jesucristo para sanarle, pero en ningún momento estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo y obedecerle. Por lo tanto, no era un verdadero creyente. Ojalá que ese no sea el cuadro de ninguno de los que están aquí esta mañana. Ojalá que no. Fíjense que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 14, dice, le mandó que no lo dijese a nadie. Entonces, extendiendo la mano, versículo 13, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie. A nadie. Y el leproso hace exactamente todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo le había dicho. En Marcos capítulo 1, el mismo pasaje, los versículos 43 al 45, relatándolo, el evangelista Marcos dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Él no estaba dispuesto, él no quiso obedecer a nuestro Señor Jesucristo. El verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo se evidencia por la disposición que tiene a obedecer su palabra. El verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera discípula de nuestro Señor Jesucristo se evidencia
en la disposición que tiene a obedecer su palabra. Saber lo que la Biblia dice, saber lo que Dios dice y no hacerlo, yo creo que es casi peor que ignorarlo. El verdadero discípulo hace lo que yo mando. El Señor dijo, vosotros sois mis amigos, ni siquiera discípulos. Dice, si hacéis lo que yo os mando. Obediencia al Señor Jesucristo. Estamos hablando de lo que quiso y lo que no quiso el leproso. Entonces quiso acercarse al Señor, quiso humillarse y pedir, quiso reconocer su inmundicia, quiso manifestar su confianza en el poder que tenía el Señor Jesucristo para curarle, pero no quiso obedecer al Señor Jesucristo. ¿Y saben qué otra cosa no quiso? No quiso manifestar, no quiso manifestar su gratitud, su agradecimiento a Dios. El versículo 14 dice que el Señor le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Él debía mostrar la gratitud a Dios por la sanidad que le había dado, la curación que tenía, llevando una ofrenda que estaba establecida para el caso en el cual un leproso fuese limpiado. Y él simplemente no lo hizo. Dios había sido benigno. Y si Dios ha sido benigno contigo, entonces lo menos que hay de esperarse es que tú vayas en una actitud de gratitud hacia el Señor por los favores que ha tenido para contigo. Pero en el caso de él no fue así. Él debía manifestar su gratitud mostrándose delante del sumo sacerdote. Como nosotros, cuando el Señor nos concede una gracia, debemos mostrarnos delante del Señor Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, y ser agradecidos con Él. Ustedes recuerdan aquella ocasión en la cual eran 10 los leprosos que fueron sanados. Y uno solo se devolvió a darle las gracias al Señor. Y el Señor dijo, ¿y dónde están los otros 9? No fueron 10 los que fueron sanados. Este hombre no quiso manifestar su agradecimiento a Dios. Sea como consecuencia de la gracia que es común a la humanidad, o sea como consecuencia de un favor particular que el Señor haya concedido a ti como consecuencia de tu petición, de tu súplica, de tu manifestación de confianza, de tu humildad. Sea como sea, lo que procede es simplemente manifestarle nuestra gratitud al Señor. Por tanto, por las misericordias de Dios, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo menos que podemos hacer. Pero sin embargo, este hombre no estaba en esa actitud. Nosotros sabemos que debemos ofrecerle al Señor, si somos verdaderamente creyentes, debemos ofrecerle todo nuestro ser en gratitud por su misericordia y su gracia. Él ha venido a nuestro rescate. Sin que nosotros lo buscásemos, Él nos buscó, vino a nuestro encuentro, permitió que tuviésemos un arrepentimiento, que reconociésemos nuestra condición, que clamásemos a Él, que lo viésemos con el poder que realmente tiene y que en consecuencia, por su misericordia y por su gracia, solamente por su gracia recibiésemos el beneficio del perdón y la vida eterna. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer entonces? Simplemente acudir a Él en una actitud de gratitud. ¿Saben que ese es el espíritu de la Santa Cena? El espíritu de la Santa Cena es recordar en agradecimiento el sacrificio del Señor Jesucristo cuando fue llevado a la cruz, luego de ser lapidado, coronado con espinas, escupido, agredido en todas las maneras posibles, menoscabado, blasfemado, y todo esto para pagar por lo que me correspondía a mí y así librarme de la sentencia de muerte, condenación eterna que es común a todos los pecadores. Lo menos que puedo hacer es venir donde Él y decirle, Señor, gracias, 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 gracias. ¿Cuándo? Siempre, todas las veces, cada vez, a cada rato, cada día. Pero él no estaba, este hombre no quiso de ninguna manera manifestar su agradecimiento a Dios y tampoco quiso hacerle caso a lo que Dios decía. No solamente no quiso obedecer al Señor Jesucristo, sino que no quiso en absoluto guardar lo que la palabra de Dios tenía establecido. Fíjense qué interesante que cuando le dice, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, el Señor le dice algo más, le dice según aquello que Moisés mandó. ¿Dónde lo mandó Moisés? En su palabra, en la ley, en el Antiguo Testamento.
lo que debía hacer un leproso si era sanado, la ofrenda que debía llevar, cómo debía presentarse delante de los sacerdotes. Y simplemente él no quiso guardar la palabra de Dios. Y la actitud que tú tengas hacia la palabra de Dios es lo que va a evidenciar el grado de relación que tú tengas con Dios. Vuelvo y repito. Tu relación con tu Dios, el que dices tú que es tu Dios, tu Señor y tu Salvador, va a ser evidenciada o contradicha por la actitud que tú tengas hacia la palabra de Él. ¿Hasta qué punto pesa en tu vida el consejo de Dios? ¿Hasta qué punto realmente esta es tu regla de fe y de práctica? Porque a este hombre no le interesó. Moisés, el Señor le dijo, ve, haz lo que dijo Moisés. No lo tuvo en cuenta absolutamente. ¡Ay, qué error! Él no quiso manifestar su agradecimiento a Dios, no quiso guardar la palabra de Dios y tampoco quiso dar testimonio de lo que Dios había hecho a los gobernantes, que también el Señor se lo mandó. Porque cuando el Señor le dice, ve, dice, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación, según lo mandó Moisés, dice, para testimonio a ellos. ¿Saben una cosa? Evangelizar y testificar son dos cosas muy distintas. Pero se evangeliza partiendo de un testimonio. El testimonio no es otra cosa que la experiencia vivencial de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo puedes hablar de aquel que no conoces? ¿Cómo puedes hablar del perdón si no lo has experimentado? ¿Cómo puedes hablar del reinado de Jesucristo sobre tu alma y sobre tu ser si realmente no testificas de ello? Hermanos, amigos, la desobediencia de este hombre va a impedir que los sacerdotes en Jerusalén recibieran el testimonio del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, aquel que fue sanado antes y que no sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero él decía, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y fue y dio testimonio delante de aquellos que decían, como tú, un hombre pecador, lleno de pecado, puede venir a darnos lecciones a nosotros. El testimonio es muy importante y él no quiso dar testimonio. Si tú te callas en cuanto a lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás robándole la gloria que le corresponde a Dios. Y no hay un solo creyente que no pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Uno solo. Y es el punto de partida para presentar un plan de salvación. Es el punto de partida para conducir a otro a los pies de Cristo. Es el punto de partida para explicarle a otro cómo Cristo murió en la cruz por él, a fin de que pueda ser salvo y sus pecados perdonados. Hermanos, este hombre no quiso dar testimonio a los gobernantes, no lo hizo. Este hombre no quiso aprovechar la cercanía y la compasión del Señor Jesucristo para ir más adelante. El versículo 13 dice que extendiendo la mano el Señor le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Estamos hablando de si de querer se trata. Y voy a concluir ya. El leproso quiso acercarse al Señor Jesucristo, quiso humillarse para pedir sanidad, quiso reconocer su condición, su inmundicia, quiso manifestar su confianza en el poder de Jesucristo para limpiarle, pero no quiso obedecer a Jesucristo. No quiso manifestar su agradecimiento a Dios, no quiso guardar la palabra de Dios, no quiso dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida delante de los gobernantes. Y finalmente no quiso aprovechar la oportunidad, la cercanía del Señor Jesucristo, estar cara a cara con Él, encontrarse con Él para clamar por compasión, para limpiar su alma. ¿Saben una cosa? Se quedó en la periferia, se quedó en lo que Dios da por gracia a toda la humanidad. La salud es un regalo de Dios para justos e injustos, pero la salvación para los escogidos por Él. Y hay que clamar por eso. El Señor le tocó, la sanación de Él fue instantánea, milagrosa. Ustedes se imaginan
que de un momento a otro toda la lepra desapareció. Le tocó e inmediatamente fue sano. Y en ese momento el Señor lo que le contestó fue: sí, quiero. Si quieres puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Óyeme, qué oportunidad tan preciosa. Qué oportunidad tan preciosa. En el caso de aquel que se devolvió, que eran 10 leprosos y hubo uno que se devolvió, ¿saben cuál fue el resultado de que se devolviera? Que no solamente el Señor cuestionara qué pasó con los otros 9, sino que a ese que se devolvió le dijo: ahora sé salvo. Le salvó. No solamente le curó la lepra, sino que lo salvó, perdonó sus pecados, le salvó, le dio la vida eterna. Y este hombre no quiso aprovechar la cercanía y la compasión del Señor Jesucristo para simplemente rogarle que perdonara sus pecados y que limpiara su alma. Porque si de querer se trata, Jesucristo lo que quiere es salvarte. El interés del Señor Jesucristo está en tu alma. Él quiere que tu corazón se incline de una vez por todas hacia Él, y Él quiere redimirte de la condenación del infierno. Consecuentemente, aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad de la cercanía con el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro decía que algunos tienen como algo que no es por ahora, la tienen por tardanza, la promesa del Señor Jesucristo de que va a regresar. Dice, lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Cristo lo que quiere es que tú te arrepientes de todo corazón. Cristo lo que quiere es salvarte. Más allá de las circunstancias en las que te encuentras, de la enfermedad que puedas tener, de la crisis que tú tengas económica, del problema familiar tan grande que te abruma, de lo que tenga que ver con la crisis de tus negocios o tu productividad, de la salud quebrantada, el Señor lo que más le interesa es tu alma. Él quiere tu corazón, Él quiere tu alma. Y si de querer se trata, Él quiere salvarte. Así que, cuestiónate, ¿qué quieres tú del Señor Jesucristo? ¿Qué quieres tú del Señor Jesucristo? Y actúa en consecuencia. ¿Qué quieres tú del Señor Jesucristo? Oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos y cada uno de nosotros responda a esa pregunta orándole al Señor. Dígale: Señor, esto es lo que quiero de ti. Amado Señor Jesucristo, tú dices en los evangelios que habiendo amado a los tuyos, los amaste hasta el fin, y por eso te entregaste a morir en una cruz, para redimirnos, para salvarlos. Y no solamente a tus apóstoles, sino también a nosotros, Señor, los que por la fe recibimos y aceptamos el favor de tu gracia y tu misericordia. Señor, pon en el corazón, en la mente, Señor, y en la voluntad de cada uno de los que estamos aquí presentes, clamar a ti de todo corazón, deseando intensamente que por tu misericordia y no por nuestro favor, nuestras obras, nuestras virtudes, Señor, tú nos concedas el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Oh, Señor, tal vez hay algunos aquí esta mañana que todavía son inmundos por la lepra de su pecado. Todavía, Señor, tú no le has limpiado de la inmundicia que trae el pecado. Ten misericordia esta mañana, Señor. Escucha sus oraciones, Señor. Y permite, Padre, que tu sanidad espiritual, la salud de sus almas, Señor, se haga una realidad para cada uno de ellos.
Te pedimos, Señor, tu bendición para el resto del día, que nos lleves con tu protección a nuestros hogares y que nos concedas esta tarde, Señor, regresar a tu casa esta nochecita, Señor, para volver de nuevo a aprender de tu palabra y, Señor, gozarnos con la comunión los unos con los otros. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.